Hola, buenas noches. Un cordial saludo para todo el que esté viendo este video. Estoy grabando hoy 5 de abril del año 2020. Voy a tratar de hacer un acercamiento acerca del proyecto de resolución del formulario 210 que fue publicado el 12 de marzo del año 2020 y que a la fecha no ha sido publicado el formulario definitivo. En torno a qué yo quiero concentrarme o enfocarme, en torno al cálculo y a los procedimientos que se sugiere la DIAN que se deben seguir a efectos de determinar las rentas exentas y deducciones imputables limitadas. En primer término, yo quiero mostrar la estructura que traía el formulario 210 por fracción de año 2019 que se utilizó, y traía 19 casillas. Ahora tenemos el nuevo formulario publicado por la DIAN y que consta para efectos de determinar la renta líquida gravable de la cédula general de 37 casillas. Podamos decirlo más estructurado, más clasificado. Bueno, en este caso viene por secciones, por rentas de trabajo, es decir, para que podamos hacer la depuración de manera independiente para las rentas de capital, para las rentas laborales y digamos otros conceptos complementarios a efectos de determinar la renta líquida. En diciembre del año 2020 salió un decreto reglamentario número 2264 y quiero hacer énfasis en el artículo 1.2.1.20.4 sobre los límites a las rentas exentas y deducciones y cuál es la base que deberíamos tomar. Aquí habla de que deberíamos tomar los ingresos por las tres rentas y restarle los ingresos no constitutivos de renta, pero allí no hacen mención a los costos y gastos procedentes, ni a las devoluciones, rebajas y descuentos. En ese decreto no lo hace. Pues aquí encontramos, digamos, un vacío. Bueno, en el momento, a primera vista, cuando observamos esta estructura y observamos que en cada sección observamos una casilla 36 sobre rentas exentas y deducciones imputables limitadas, y cada sección la tiene. Si observamos, cada sección la tiene. Entenderíamos nosotros que deberíamos aplicar esa limitación del 40% a cada una, como quizás en el año gravable 2018 se hizo, que tenía unas limitaciones diferentes, pero a cada renta se le aplicaba la limitación de manera independiente, después de haber hecho las depuraciones de ley. Bueno, ahorita haciendo un estudio en relación al instructivo del formulario 210 en el proyecto de resolución, encontramos quizás un procedimiento muy diferente para ya no hacer el cálculo del 40%, sino más bien llamémoslo de otra forma, y como la DIAN lo redactó en su instructivo, y hablas de distribuir las rentas exentas, y deducciones imputables limitadas, distribuirlas. Entonces es muy importante leernos el instructivo de la casilla 36, de la casilla 44 y de la casilla 56 para entender cómo debemos hacer esto. Si bien el decreto reglamentario explica que primero lo que deberíamos hacer es consolidar esta información a nivel de las tres rentas, sacar una base y aplicarle digamos para efectos de obtener las rentas líquidas las rentas exentas y deducciones imputables limitadas como un todo, en conjunto, como lo tenemos, digamos acá. Observemos acá en una cédula general. Aquí tenemos un anexo de rentas de trabajo, un anexo de rentas de capital, un anexo de rentas no laborales,
con sus propias depuraciones, pero tenemos también un anexo de cédula general para consolidar una información, en este caso, que tiene relación con determinar el impuesto en la cédula general o la renta líquida. Y aquí observamos cómo consolidamos la información de las rentas líquidas y cómo consideramos la información de las deducciones de las rentas exentas para llegar, y una vez aplicando las limitaciones que establece ese artículo 1.2.1.20.4 o llamando y a la luz del estatuto tributario, podríamos hablar entonces del artículo 336, teniendo en cuenta unos límites, y es que no debemos tener, para efectos de este cálculo, deberíamos descartar unos saldos que no debemos someterlos al límite, a los límites que ya debemos conocerlos, para encontrar el saldo al que debemos aplicarle esta limitación, que dice que no puede ser superior al 40% de las rentas líquidas más rentas pasivas, pero que tampoco debe exceder el límite de las 5.040 VTs, llegando con esto a un saldo de 101.872.000 pesos. Ahora sí, definamos cómo debemos aplicar, de acuerdo al instructivo, cómo debemos distribuir. Ese es el término, cómo debemos distribuir. Y resulta que la DIAN habla de servicio de diligenciamiento. Cuando habla de servicio de diligenciamiento, deberíamos entender entonces que cuando yo estoy trasladando los saldos a la plataforma de la DIAN, me imagino que estas casillas no se van a poder digitar, porque siguiendo estas instrucciones quiere decir que el servicio de diligenciamiento, es decir, la plataforma, me imagino entonces que distribuirá este saldo. Internamente hará los cálculos y distribuirá este saldo en las 3 casillas que corresponden a la casilla 36, a la casilla 44 y a la casilla 56. ¿De qué manera? De acuerdo con el procedimiento que está estableciendo acá. Entonces aquí dice muy claramente, de acuerdo a la instrucción para el cálculo de renta de haciendas y deducción imputable a la renta líquida de la cédula general, el servicio de diligenciamiento distribuirá en la casilla 36 las rentas y deducciones imputables a las que tiene derecho y que fueron registradas en la casilla 35. La casilla 35 en rentas de trabajo corresponde a las imputables, podríamos decir en otros términos, las rentas exentas y deducciones imputables brutas, sin hacerle ningún descuento mayor, sin hacerle ni aplicarle ninguna limitación. La 35 dice entonces que debemos controlar que dicho valor no supere el valor ni de la renta líquida de la casilla 34 ni del valor de la casilla 35. Expliquemos esto y, siendo más prácticos, vámonos al formulario. Me está diciendo que el valor que aparece en la casilla 35, yo voy a tomar el valor que calculé de acuerdo al procedimiento que establece ese artículo del decreto único tributario, o como establece el instructivo. Aquí observamos un instructivo para determinar y para llegar a ese monto, las imputables limitadas, aunque no sé si es por problemas de redacción, tienen bastantes imprecisiones en este procedimiento. Entonces, de acuerdo a esto, siguiendo los procedimientos establecidos, deberíamos entonces de estos 101 millones llevarlos a la casilla 36 de tal manera que no me vaya a superar ni la casilla 34 ni la casilla 35. En ese sentido, podríamos entender de que podría tomarme todo el valor en un 100% en esta primera renta, hasta que no me vaya a superar ninguna de estas dos casillas, ni la 34 ni la 35. Así lo hemos entendido. Para el segundo
instructivo de la casilla 44 para determinar las rentas imputables limitadas de las rentas de capital es el mismo procedimiento, con la diferencia que vamos a tomar este mismo valor, pero esta vez le vamos a restar lo que ya imputamos en las rentas de trabajo en la casilla 36. Lo que nos quede vamos a llevarlo a la casilla 44, con la salvedad de que no me puede superar ese saldo ni lo que aparezca en la casilla 43 ni la suma de la casilla 41 y 42, es decir, las rentas líquidas más las rentas pasivas. Y siguiendo ese mismo procedimiento, utilizaríamos el mismo saldo, el saldo que nos quede lo utilizaríamos en la casilla 56, es decir, utilizando este valor total, restándole la casilla 36, restándole la casilla 44 y lo que quede imputarlo en la casilla 56, y nuevamente, siempre y cuando no supere ni la casilla 53 y 54 ni la casilla 55. Observemos el instructivo de la 56 y dice muy claro, dice que el servicio de diligenciamiento distribuirá en esta casilla. ¿En cuál casilla? En la casilla 56. Distribuirá el valor de las rentas exentas y deducciones imputables a las que tiene derecho y que fueron registradas en la 55. Hasta aquí está diciendo que en esta casilla voy a distribuir a lo que tengo derecho y que fue registrado en la casilla 55. Pero hace una aclaración, teniendo en cuenta el saldo de las rentas líquidas y deducciones imputables una vez restadas las rentas exentas y deducciones limitadas de las rentas de trabajo y las rentas exentas y deducciones imputables limitadas de las rentas de capital. Y luego de eso debo controlar que dicho saldo que me quede, ese remanente que quede, debo controlar que no me vaya a superar ni el valor de la casilla 55 ni el valor de esta. Entonces, en ese sentido es que entendemos unas complejidades. Ahora, aquí no sé si llamarlo complejidad, equivocación en mi criterio al entender y estudiar este formulario y este instructivo, o un error, una imprecisión de la DIAN en el momento de elaborar este formulario. Porque cuando nos referimos a la casilla 61, la DIAN sugiere que tome la casilla 34, y la casilla 34 es la renta líquida de trabajo, excelente. Pero después me dice que tome la casilla 45 y 57. Si observamos, la renta líquida no ha sido depurada todavía, no ha sido depurada con las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, porque está en la parte inferior. Mientras que la casilla que me está exigiendo que tome, la 45, ya está depurando las rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Ok. En la casilla 62 me está diciendo que nuevamente tome estas casillas, la 36, la 44 y la 56. Pero el cálculo que me exige en la 63 me está diciendo que tome la casilla 61 y le reste la 62. Pero si observamos, en la 61 ya se habían descontado, en las rentas de capital ya se habían descontado las rentas exentas y deducciones limitadas, y en las rentas no laborales. Y aquí me está exigiendo que las vuelva a restar. Es decir, las estoy restando dos veces. Las estoy restando dos veces acá. Y si yo hago el cálculo, pues me va a dar un menor valor. Si va a quedar el valor, el cálculo y el procedimiento va a quedar así, pues me va a quedar un valor mucho menor, porque estoy restando dos veces, la casilla 44 y la casilla 56. La estoy restando cuando calculo la casilla 61 y la vuelvo a restar cuando hago el cálculo en la 63, porque estoy tomando la 61 menos la 62. ¿Que pueden haber más complejidades, más imprecisiones de la DIAN? Sí, deben haberlas. Yo consideré esta como la más importante, la más compleja, por cuanto me genera
Errores en los cálculos de la renta líquida de la cédula general. Feliz noche.